Ok, parte 2 de lo que llevamos de diapositivas. Esta empezó unos minutos más tarde porque pues estaba intentando actualizar cierto editor. No funcionó, no hay problema. Lo estoy reactualizando. No pasa nada. Hoy hablaremos, bueno, hoy es el mismo día, no importa. Hoy se habla también sobre el mundo interno y el externo como campo de acción en la psicoterapia, por supuesto. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de tanto psicología como pues en este caso psicoterapia, que es nuestro punto competente en este aspecto. El concepto de mundo interno, pues este concepto del mundo interno se halla estrechamente entrelazado con el de la existencia de una realidad psíquica descubierta por Freud que posee una sustantividad en sí misma separada y distinta de la realidad. Uy, me acabo de dar cuenta que no estoy grabando la pantalla y tengo que grabarla, por supuesto, porque no sé, quiero grabarla. Ok, a ver, listo. Bueno, no, aún no. Ahora. Esto se arregla después sin problemas. Mi mundo interno crea mi mundo externo. Lo que veo, lo que soy dentro es lo que demuestro fuera y lo que pasa dentro de mí son las acciones que luego exteriorizo. Esta realidad psíquica posee sus características, su evolución y despliegue. Eso se manifiesta en el conocimiento que todos tenemos de cada sujeto es como es y que alterar y cambiar sus formas de comportamiento, de respuestas, sus ideas, sus maneras de relacionarse con otros, etcétera, es tarea eh, sumamente dificultosa, sino que también podría ser incluso imposible cambiar a alguien en este caso. Incluso cada sujeto siente también que la casi totalidad de su realidad psíquica es ajena a esta pequeña parte que denominamos deseos inconscientes e intención voluntaria. De manera que él no recoge sus sentimientos, sus temores, sus apetencias, lo que él quiere, lo que le gusta, sus formas de acción, entre otras cosas, sino que todo esto forma parte de él, pero que no es él quien decide tener o no tener tales emociones, afanes e impulsos. Puede decirse que más bien tales sentimientos, deseos y apetencias lo tienen a él. En este caso supongo que se refiere a que una persona no es la persona como tal no es la que decide el cómo sentirse, el cómo y lo que hacer, sino lo contrario, la parte inconsciente de la persona nos evoca a hacer las cosas. En este caso sería que, pues básicamente, eso desconocido nos hace ser quienes somos y no quienes somos hacen a eso desconocido. Es inconsciente. En el conjunto de la realidad psíquica, aquella que emana más directamente del inconsciente se muestra particularmente rebelde a los intentos de modificación. Somos seres que nos es difícil cambiar quienes somos o como somos, para ser precisos. El angustiado no puede abandonar su ansiedad por más de que se le proponga. El receloso continúa siendo pese a sus deseos. El tímido no puede dejar de ser tímido. Esta conciencia y fijeza es debida a las relaciones del yo con los objetos internos. Solo son imaginarias desde un punto de vista externo, pero para el sujeto son totalmente reales, puesto que son el mismo fundamento de su estructura psíquica, ya que el yo ha formado a partir de un núcleo y lo originario por la incorporación de los objetos primarios. Melanie Klein y sus postulados del mundo interno. Debemos a Melanie Klein principalmente la ampliación extraordinaria de nuestra comprensión del mundo interno a partir de sus obras en psicoanálisis de niños, que mostró que el bebé internaliza a sus padres con un proceso mental similar a la incorporación de la fase oral, señalando a sí mismo como la elaboración mental de las imágenes de los padres bajo la fuerza de la pulsión agresiva da lugar a unos imagos, imágenes supongo, con características muy distintas de las que ellos presentan en la realidad. Los vemos diferentes de lo que son, más de lo que son tal vez. Es a través de estas internalizaciones que los objetos totales y parciales van quedando dentro de un espacio mental interior, estableciendo relaciones complicadas entre ellos mismos y con el yo, el cual a su vez es el resultado de la incorporación de aspectos parciales de los objetos y las relaciones objetales. Por ello, las relaciones objetales del mundo interno nos llevan a una gran complejidad, violencia y agresión mutua, por tanto son fuentes de ansiedad. Según las ideas de Melanie Klein, se manifiesta lo siguiente. En primer lugar, para adentrarnos al mundo interno y las relaciones objetales, es preciso aclarar el papel y el significado de las fantasías en la vida mental. Vamos a bajar esto un segundo. En este caso empezamos con lo que son las fantasías. Las fantasías, el término de fantasía se utiliza en el psicoanálisis para designar el contenido mental inconsciente que puede hacerse consciente
o no. La fantasía es el representante psíquico de las pulsiones que forman, por tanto, los primeros procesos mentales, pero muy pronto las emociones tales como ansiedades, temores, sentimientos de amparo, entre otras, así como los procesos de defensa que son empleados contra ellas, son vividos en las fantasías. Normalmente tendemos a pensar más la imaginación hace que algo sea peor de lo que realmente es. No se trata de que tales objetos estén dentro de la mente, como si se tratara de cosas materiales colocadas en un lugar determinado, sino de las fantasías del bebé y del adulto acerca de tales objetos, de su relación con ellos, incluso de su forma de ser de ellos cuando se trata de las identificaciones que configuran al yo y el super yo. Hannah Segal. Para Freud, tanto el yo como el super yo están compuestos por el precipitado de las relaciones objetales que han sido abandonadas. Es al yo a quien pertenece la función de crear fantasías y las produce desde temprana infancia. Las siguientes formulaciones de Hannah Segal aclaran de forma muy precisa estas ideas. Primero se introyectan objetos parciales, el pecho y luego al pene. Después se introyectan objetos totales, como lo son la madre, el padre y la pareja parental. El yo se identifica con alguno de estos objetos, identificación introyectiva, y estos objetos son asimilados por el yo y contribuyen a su desarrollo y otras características. Otros permanecen como objetos internos separados y el yo mantiene relación con ellos. La estructura de la personalidad estará determinada en gran parte por las fantasías más permanentes del yo sobre sí mismo y sobre los objetos que contiene. La relación alucinatoria de deseos, la expresión realización alucinatoria de deseos, es la forma que utiliza Freud para explicar los intentos del niño para satisfacer sus deseos por sí mismo. De manera que imagina, es decir, crea la fantasía, estar satisfaciendo la necesidad que ha impuesto en la marcha del deseo. Aquello que el bebé imagina, es decir, alucina, es el pezón, más tarde el pecho y más tarde la madre para calmar su hambre y obtener el placer adscrito a este suceso. Como decir las fantasías que tienen los sujetos de comer cuando se someten a pruebas de ayuno. Ahora bien, la alucinación de la gratificación no extingue realmente el hambre, sino que continúa intensificándose y tiende a desaparecer, sugiriendo en su lugar la frustración de la pulsión. Susan Isaac advierte entre la necesidad de distinguir entre fantasías y mecanismos, entendiendo estos como modos fundamentales de funcionamiento de la vida, de funcionamiento de la vida mental. De la misma manera, la fantasía de que el sufrimiento, el dolor y la frustración se hallan fuera, que no forman parte del yo, se lleva a cabo mediante el mecanismo de defensa de la proyección, por lo que se atribuye el dolor o algo a alguien, que se halla en el exterior de uno mismo, es decir, ajeno al propio self o al sí mismo. La fantasía es la expresión mental de los impulsos, de las necesidades y del mecanismo de forma específica como esta fantasía intenta realizarse, alcanzar sus objetivos. Internalización, incorporación e introyección, los procesos mentales que intervienen en el traslado de un objeto o parte del mundo externo al interior del sujeto, convirtiéndolos en parte integrante del mundo interno. Pueden quedar incluidos dentro del concepto de internalización, que comprende todas las fantasías y mecanismos mentales tendentes a transformar una experiencia externa en una experiencia interna. Por otra parte, Greenberg engloba bajo el concepto de internalización todos aquellos procesos que expulsan o colocan en el exterior, un aparte del self o de los otros internos. La internalización puede efectuarse predominantemente promovida por el amor o el deseo de guardar algo bueno dentro de sí, o bien bajo la influencia de los deseos de demorar agresivamente, comer y morder, destruyendo. En el primer caso, el objeto internalizado es una fuente de protección y ayuda, compañía al yo y evitar los sentimientos de soledad se apoderen de él, sea cual sea las circunstancias externas en las que el sujeto ha de desenvolverse. También pueden entrar a formar parte del yo, construyendo a su desarrollo, no sería contribuyendo a su desarrollo y crecimiento. Cuando al contrario, el objeto se ha sido internalizado en forma devorada y destructiva, se ha convertido en hostil y agresivo, y en la fantasía del sujeto es vivenciado como un enemigo destruido por el odio y la envidia, con que se ha incorporado y que a su vez perturba y lesiona el funcionamiento psíquico y el cuerpo. J.O. Wisdom considera que el objeto internalizado puede ocupar dos distintos espacios mentales y que a esto le denomina objetos introyectado orbital. O bien entra a formar parte del self en su zona más nuclear y por tanto se integra en la estructura yoica. A este objeto lo clasifica Wisdom como proyecto introyectado nuclear.
Este sistema relacionado a la identificación introductiva es el resultado de una introducción nuclear. Por tanto, para Wisdom, introducción nuclear e identificación introyectiva tienen el mismo significado. También distingue una zona o self propiamente dicho y una zona periférica que constituye el espacio propio del mundo interno por el que los objetos internalizados pueden circular libremente. La incorporación es la forma más primaria de internalización. Se trata del equivalente mental del acto fisiológico de la ingestión oral con las connotaciones sádicas y estructuras que ya caracterizan la etapa oral. De acuerdo con la teoría de Wisdom, las introducciones son internalizaciones orbitales, pero también a través de la introducción nuclear o identificativa quedan incluidos en el self objetos o parte del objeto. En la introducción se pone en marcha una relación intrínseca, mientras que en la identificación se produce un cambio estructural en el yo. La introyección, según Melanie Klein, esta utiliza a menudo el término introyección en el sentido amplio, refiriéndose tanto a la internalización del objeto en la órbita del self como el proceso por el cual el objeto introyectado se constituye en el punto de desarrollo del yo. Dichos en palabras de Freud, duelo y melancolía, el proceso por el cual el objeto se vuelve como otro yo. Las identificaciones introyectivas son totalmente necesarias para el desarrollo del yo, ya que actúan como un punto central y sólido alrededor de las cuales se van constituyendo las funciones y capacidades propias de la función yoica. El primer objeto introyectado es, según mostró Melanie Klein, el pecho de la madre o la función nutritiva de la madre, sentido como un objeto gratificador que proporciona la vida. Melanie Klein dice que algunas de las conclusiones de Freud implican que el yo se desarrolla mediante la introyección del objeto en lo que se concierne a la etapa más temprana del pecho, bueno, introyectado en situaciones de gratificación y felicidad. El efecto del pecho interno bueno también forma parte del aspecto auxiliador y benigno del super yo, fortalece la capacidad de amar del bebé y la confianza en sus objetos. Es por tanto una fuente esencial de aseguramiento contra la ansiedad. Ahora, externalización, proyección e identificación. Hay que tener en cuenta de que estos, hasta donde tengo entendido, son mecanismos de defensa, algunos de ellos, y otros son parte de, al igual que la identificación es parte de... Bueno, sí, continuemos. Externalización. Se ha dicho que la externalización es el proceso por medio del cual aquello que pertenece al mundo interno en cualquiera de sus aspectos, como son los impulsos, los sentimientos, los conflictos, etc., es expulsado al mundo externo. Cuando esta expulsión no se dirige hacia ninguna localización específica, podemos hablar de excorporación. El contenido de esta no se instala en ningún objeto, sino en el simple espacio externo entre los objetos. Es el equivalente mental del proceso fisiológico de expulsar por los orificios corporales a través del vómito, micción, defecación, tos, todo aquello que causa dolor o daño al cuerpo. Proyección. En la proyección es una percepción interna, es decir, la percepción resultante de un estímulo interno es rechazada fuera de la conciencia y tras sufrir una deformación más o menos intensa es experimentada por el sujeto como producido por un estímulo externo. Uy, Dios, estoy... Luego de media hora de hablar ya comienza a cansar. Freud descubrió este mecanismo como fundamental en la paranoia y también se presenta en otros estados mentales. También cuando intentamos localizar en el mundo que nos rodea el origen de los determinados procesos mentales o físicos, ya sean sensaciones, sentimientos o impulsos, temores, entre otros, en lugar de hallar la causa en nosotros mismos, estamos de alguna forma realizando una proyección. Esencialmente es algo que no puedo aceptar de mí mismo, dárselo a alguien más y de esa forma poder tener a quien dirigir mi malestar. Identificación proyectiva. Asimismo, Freud expone que a causa de las exigencias del principio del placer, el yo remite al mundo exterior aquello que, actuando en su mundo interno, produce sufrimiento. Por lo tanto, la proyección se nos aparece desde este punto de vista como un mecanismo de defensa del yo. Consiste en la procura por parte de este de liberar
al organismo de las tensiones dolorosas, atribuyendo las condiciones psicológicas que las origina a quienes rodean al sujeto. Así, por ejemplo, los sentimientos o pulsiones inaceptables por los que son atribuidos a otras personas, la proyección tiene en otro momento una finalidad comunicativa, ya que a través de ella el sujeto intenta hacer al otro partícipe de sus sentimientos, deseos y estados de ánimo. El diálogo y la mutua comprensión sería imposible si cada uno de los interlocutores no hiciera experimentar al otro en cierta medida sus propios estados de ánimo, y esta es la proyección que podemos llamar comunicativa. Tal tipo de proyección procede al establecimiento del lenguaje. El bebé proyecta a la madre sus deseos y emociones a fin de que ella, al percibirlos, pueda satisfacer sus necesidades. Interacción entre el mundo interno y mundo externo. H. Guntrip opina que puede entenderse mejor la existencia de un mundo interno tomando como un punto de partida algo de que está al alcance de todos: el recuerdo de los propios sueños. En efecto, el recuerdo de nuestros sueños nos muestra un escenario en el que se mueven, actúan, aparecen y desaparecen multitud de imágenes que se relacionan entre sí de las más diversas formas, y entre las cuales algunas nos representan a nosotros, frecuentemente bajo las apariencias de edad, condición, actividad y sentimiento, etc. Muy diferentes a las que creemos que nos caracterizan. Internalización alucinatoria del deseo. En el momento del sueño, este tiene una realidad tan vívida que en muchas ocasiones al despertar el soñador tiene durante algunos instantes una extraordinaria impresión de certeza acerca de lo soñado. Podemos decir entonces que el sueño tiene un carácter alucinatorio, siendo las alucinaciones aquellas imágenes sensoperceptivas que no han sido producidas por un estímulo externo, sino por una actividad mental que proviene de la realidad externa, y por eso Freud le llamó la realización alucinatoria del deseo, la que consideró como la más primitiva forma de actividad mental. Esto pone de relieve que el sueño produce formas arcaicas de la actividad mental, de la misma forma que en su contenido manifiesto aquello que el soñador recuerda cuando despierta y utiliza memorias, imágenes y deseos, vías de expresión, etc., en lo que se mezclan elementos adultos e infantiles. Es decir, el mundo del sueño es propio del soñador, que tiene existencia únicamente en la mente de éste, que se nutre para su identificación de las experiencias psíquicas habidas durante la infancia y da como resultado la interpretación entre la fantasía inconsciente y la realidad externa. Por lo tanto, el sueño nos muestra gráfica y sensiblemente cómo las experiencias infantiles, sentimientos, relaciones de objeto y las representaciones del self y continúa viviendo en nuestro interior, dando lugar a la existencia de un mundo interno que es para cada uno de nosotros tan psíquicamente real como el mundo externo en el que nos movemos. La creación de un mundo interno basado en las experiencias a lo largo de la vida, lo que forman el característico sueño de cada persona, siendo este único para cada uno de los seres. En este mundo interno continuamos relacionados con aquellas personas que desempeñan un papel primordial para nosotros durante la infancia, hacia los cuales dirigimos amor, odio, deseo, envidia, temor, entre otros, y sus imágenes han penetrado en nuestra mente y forman parte de su estructura, aun cuando se hallen a considerable distancia de las emociones y pensamientos conscientes. Los mundos. Podemos decir que los seres humanos viven en dos mundos, uno puramente psíquico y totalmente privado, y el otro material y compartido. El primero inconsciente y perenne, prolongación de las experiencias infantiles, y el segundo es consciente e ineludible expresión del presente. Si el mundo interno se encuentra poblado de figuras amenazadoras y relaciones conflictivas, ello se debe a la intensidad de las pulsiones agresivas y de muerte propias de la primera etapa de la vida, las cuales por proyección y posterior reintroyección o internalización son experimentadas en el interior del self. Por ejemplo, cuando el bebé irritado y rabioso contra una madre para el frustrante, allí proyecta agresión. La vida humana en su totalidad se halla siempre en una íntima conexión con las situaciones imperantes del mundo interno del sujeto, incluso en aquellos aspectos que parecen más racionalmente determinados o fundamentalmente motivados por causas externas. El sujeto no percibe un mundo externo en sí mismo como algo totalmente objetivo, sino que siempre conoce este mundo externo como un resultado de la interacción entre una realidad exterior a él y la fantasía que proyecta sobre ella. Pero además, esas fantasías y su propia condición estimulan a quienes las rodean, provocando en ellos determinados comportamientos, de manera que él mismo está construyendo este mundo externo en lugar de limitarse a recibirlo pasivamente. Ya hemos dicho que el mundo interno se forma como resultado de la internalización de los objetos externos con lo que el bebé convive desde el momento de su nacimiento. Y en general eso es lo que es la
diapositiva, la segunda diapositiva de la semana 14 que se está realizando. Uy, eso no se va a realizar, pero ya son una cosa que es de continuación y son tareas que ya se realizaron con anterioridad. Entonces, dejo esto hasta aquí, ya me cansé de hablar, la verdad.